Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Ángel Torres, estudiante de la clase de Sistema Circulatorio United Q1. En este video voy a explicar de manera un poco detallada o práctica el ciclo cardíaco desde la llegada de la sangre desoxigenada a las aurículas, a la aurícula derecha, y la salida por su callado aórtico respectivo al llegue a todo el cuerpo. Espero les guste el video, sea muy informativo y espero sus comentarios. Muchas gracias. Bien, lo primero que sucede en ese momento, nos fijamos en la parte del corazón, antes de la sístole auricular, la sangre estaba fluyendo pasivamente de la aurícula hacia el ventrículo. Entonces, a través de la válvula tricúspide. Durante la sístole auricular, la aurícula se contrae, como podemos ver, y esta fluye y completa el volumen del ventrículo con una pequeña cantidad de sangre. La contracción auricular se completa antes de que el ventrículo comience a contraerse. Si nos fijamos en el electrocardiograma, en la parte del electrocardiograma, un impulso que surge del nódulo sinoauricular da como resultado la despolarización y la contracción de las aurículas. La aurícula derecha se contrae un poco antes, la aurícula izquierda, como mencionamos anteriormente, y la onda P se debe a la despolarización auricular. Entonces, el segmento PR, como podemos ver, está eléctricamente silencioso. Y, o sea, silencioso nos referimos a que hay un línea continua que avanza a la despolarización del nodo auroventricular. Esta breve pausa antes de la contracción permite que los ventrículos se llenen completamente de sangre, siguiendo al siguiente paso. Está en la segunda parte, hablando sobre la contracción isovolumétrica, hablando del comienzo de la sístole, y nos enfocamos en la parte del corazón. Las válvulas audioventriculares se cierran al comienzo de esta fase. Eléctricamente, el sístole ventricular se define como el intervalo en el complejo, podemos ver, el complejo QRS, y el final de la onda T, o sea, entre el intervalo QT. Mecánicamente, las fases isovolumétricas de la sístole ventricular se definen como el intervalo entre el cierre de las válvulas auriculoventriculares y la apertura de las válvulas semilunares. O sea, semilunares nos referimos a válvulas aórticas y pulmonares. Enfocándonos en el gráfico de la presión volumen, podemos ver que las válvulas autoventriculares se cierran cuando la presión de los ventrículos excede la presión de las aurículas. O sea, vamos a ver que la presión de los ventrículos está en la línea roja y la presión de las aurículas en amarillo. Cuando esto sucede, a medida que los ventrículos se contraen, isovolumétricamente hablando, su volumen no cambia. Vamos a ver el blanco. La presión en el anterior aumenta acercándose a la presión de la aorta. Entonces entendemos ya en el plano del electrocardiograma, el impulso eléctrico se propaga desde el nódulo auroventricular, ¿sí? Auriculoventricular, a través del haz de His. En el sistema de las fibras de Purkinje, eso nos permite que los ventrículos se contraigan desde el vértice del corazón. Fijándonos específicamente en el complejo QRS se debe a una despolarización ventricular y la marca del comienzo de la sístole ventricular. Esto enmascara la señal de despolarización auricular subyacente. Fijándonos ya en la parte sonora, en la parte fonatoria, digamos por así decirlo, sucede el primer ruido cardíaco en ese momento. En la contracción isovolumétrica o en el comienzo de la sístole comienza el primer ruido cardíaco. Entonces sabemos que es un loop, sucede el loop. Entonces se debe al cierre de las válvulas audioventriculares y a la turbulencia sanguínea asociada a esta misma. Perfecto. Llegando a esta tercera fase, nos acercamos a la expulsión rápida. Si fijamos en la imagen del corazón, en la simulación del corazón, en esta fase, en la expulsión rápida, sucede que las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, sabemos que estas válvulas se encuentran en los ventrículos, se abren dando comienzo a la fase de la sístole ventricular. Fijándonos en el gráfico tiempo, en el gráfico de presión-volumen, perdón, mientras los ventrículos continúan contrayéndose, o sea, los ventrículos se contraen, expulsando la sangre por las válvulas semilunares,
La presión de los ventrículos excede la presión de las arterias y las aortas pulmonares. Bien, fijándonos también lo mismo, la onda C, en el gráfico presión y volumen, la onda C, la presión auricular normalmente no es perceptible en el pulso venoso yugular. La contracción del ventrículo derecho empuja la válvula tricúspide hacia la aurícula y aumenta la presión auricular, prácticamente como tal creando una pequeña onda hacia la vena yugular. Normalmente es un poco, o mejor dicho, simultáneo al pulso carotídeo. Por consiguiente, luego de la fase de eyección rápida, sigue la fase de la eyección reducida. Esta es la fase final de la sístole. Si nos fijamos en el gráfico del corazón, al final de esta fase, las válvulas semilunares aórtica, pulmonar se cierran. Las presiones en el gráfico presión y volumen, después del pico de las presiones ventriculares, rojo y verde, el flujo de sangre, por así decirlo, disminuye en los ventrículos y el volumen ventricular disminuye lentamente. ¿Por qué? Porque ya no se encuentra sangre en los ventrículos por la contracción que se fue por las válvulas audioventriculares. Cuando la presión de los ventrículos cae por debajo de la presión de las arterias, la sangre de las arterias comienza a fluir a los ventrículos y hace que las válvulas semilunares se cierren. Esto marca mecánicamente el final de la fase ventricular. Si nos fijamos en la parte del electrocardiograma, la onda T se debe a la repolarización ventricular. O sea, al final de la onda T marca eléctricamente el final de la sístole. Y dando por consiguiente la siguiente fase. Dando por consiguiente, vamos a la siguiente etapa, que es la etapa prácticamente de la relajación isovolumétrica. O sea, aquí sucede el comienzo de la diástole. Si nos fijamos en la gráfica del corazón, el comienzo de esta fase, las válvulas auroventriculares están cerradas. En el gráfico presión-volumen, durante esta fase, las dos anteriores, la aurícula y la diástole, han llegado a llenarse de sangre. ¿Por qué? Porque la sangre regresa tanto de la área de oxigenarse. Entonces, provocando que la presión auricular aumente gradualmente. La onda V, en el gráfico presión y volumen, da al reflujo de sangre después un golpe en la válvula audioventricular cerrada. Esto da que la presión de los ventrículos continúe cayendo. El volumen ventricular, el que está en blanco, está al mínimo y está lista para ser llenada nuevamente por la sangre que viene de las aurículas, en este momento oxigenada. Si nos fijamos en el gráfico de sonido del corazón, el segundo ruido cardíaco sucede en esta etapa. Como mencionamos, el primer ruido se llama dup, dup. Entonces, el segundo ruido cardíaco sucede en esta etapa. Sucede el dup. Se produce cuando se cierran las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. Normalmente se divide porque la válvula aórtica se cierra un poco antes que la válvula pulmonar, causando o dando como resultado el sonido dup. Luego de salir de la relación isovolumétrica, vamos al llenado ventricular rápido. La sangre oxigenada que llegó a las aurículas pasa por la válvula bicúspide a los ventrículos. Si nos fijamos en el gráfico del corazón, una vez se abren las válvulas auroventriculares, la sangre se acumula, la sangre que estaba en las aurículas fluye rápidamente hacia los ventrículos. Vamos al gráfico presión-volumen, el volumen ventricular, o sea, nos ponemos gráfica blanca rápidamente a medida que la sangre fluye desde las aurículas hasta los ventrículos. Vamos al gráfico del corazón, podemos observar prácticamente en este momento sucede el tercer ruido cardíaco. Suele ser un poco normal y se debe al llenado ventricular rápido. Esto ocurre en insuficiencia cardíaca congestiva, dilatada, hipertensión severa, infarto de miocardio o insuficiencia mitral. El tercer ruido sucede en estas situaciones. Dando por consiguiente a la última etapa, que es la diástasis del llenado ventricular. Lo que sucede en esta parte, si nos vamos al lado
presión volumen, el volumen ventricular aumenta más lentamente ahora. Los ventrículos continúan llenándose de sangre hasta que están casi llenos, dando por consiguiente que se vaya por la válvula aórtica el ventrículo izquierdo, y con esto mismo la sangre vaya por el callado aórtico, descienda por el callado aórtico por las arterias torácica, abdominal o arteria común izquierda, ya sea a la parte que vaya la sangre, e irriegue todo el cuerpo en general. Esto es prácticamente una explicación tal vez un poco detallada acerca del ciclo cardíaco. Ya con último la sangre que fue entregada a todo el cuerpo, ya por el callado aórtico, aorta descendente y todo eso, regresa de manera por las venas hacia la aurícula derecha, que ese es otro proceso que bien se ha explicado en otro video, pero como tal es una explicación continua, detallada acerca del regreso aórtico. Esto ha sido un video para clase de sistema circulatorio Q1 de Unitec. Entonces, muchas gracias por ver. Gracias.